simple thing is that I ask. I'm worth $1 million in prizes. Wear my torture film, drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth $1 million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Cause I've had it in the ear before. Cause I've lost for life. Cause I've lost for life. Bueno, buenas noches, fugitivos. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos. Buenas noches, una noche bastante especial porque arrancamos la temporada como un mes y medio más tarde de lo que teníamos previsto. Ya sabéis que estamos viviendo todos una situación extraordinariamente complicada y la verdad es que no sabemos muy bien cómo retomar Tempus Fugit, dado que, por ejemplo, no podemos ir a grabar a la emisora de Candil Radio, que es desde donde hace muchos años nos dejan emitir este programa de macarra y dinámico que nosotros llevamos. Y además lo estamos haciendo pues como podemos, desde casa, sin contar aún con nuestros colaboradores habituales, que por lo que sea, aún nos cuesta un poco asimilar y coordinar todo esto, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas ganas de empezar, tenemos muchas ganas de volver y ya por fin ha llegado el momento. Y además, qué mejor que hoy, en la noche post-Halloween, que además vamos a contar con un invitado de excepción. Raquel, así que ya estamos aquí de nuevo, Tempus Fugit presente. Tiempo fui presente y vamos ya, amores, con una nueva temporada iremos haciendo lo que podamos, ya que, como todos sabéis, nos están tocando vivir tiempos difíciles y nos adaptaremos a los cambios que vayan viniendo y por ahora ofrecemos nuestro programilla para difundir verdades, ¿no? Sí, y alguna que otra mentira. Y alguna que otra mentira. Y bueno, pues como siempre, desde Candil Radio, desde Welcome a Almería, el dial 87.6 de la FM, también por supuesto en iVoox. Y antes de nada y antes de empezar y presentar a nuestro invitado de esta noche, de comentaros que evidentemente la calidad, aunque nunca hemos destacado por la calidad de nuestro sonido, ahora va a ser aún más precaria porque estamos trabajando con los medios que disponemos aquí en casa, ¿no? Así que, si os parece, pues arrancamos ya. Sigo caminando entre la basura, rodeado de zombies que caminan como yo. Somos gente estropeada, ciegos ante las pantallas. Éramos humanos y ahora vete tú a saber. Aprendemos cómo convertirse en nada. Vamos camuflados entre la manada, bajo unos simpáticos hijos de puta. Y arrancamos con un invitado excepcional, con el amigo Juanjo Sánchez Oro, que ya ha estado más de una vez por aquí con nosotros en Tempus Fugit, ¿verdad, Raquel? Sí, empezamos la temporada con calidad, ¿no? Empezamos con calidad y por todo lo alto y además con un tema de plena actualidad, ¿no? Que, bueno, él nos lo explicará ahora mejor que nadie, pero bueno, a modo de introducción, para que entendamos un poco por dónde van a ir estos derroteros, pues básicamente nos va a hablar de la posibilidad de que, y si la conspiración de la que hablan los conspiranoicos de la pandemia, que como bien sabéis son de muy diverso calaje y de muy diverso tipo, realmente es una conspiración, pero no la conspiración que ellos dicen, sino que ellos son parte integrante de una conspiración internacional que de alguna manera lo que pretende es minar la credibilidad de los gobiernos de cara a las medidas que se están tomando, ¿no? Bueno, pues sobre eso y sobre algunas más cosas hablaremos con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo Sánchez Oro, que yo imagino que no hace falta presentación porque todos los conocemos, ¿no? Es un gran divulgador, investigador del mundo del misterio, más que conocido, autor de varios libros, entre ellos
uno muy bueno que escribió con Chris Aubeck, que es sobre los Oparts, y que bueno, yo creo que ya sin más demora, pues nos vamos a hablar con él, ¿no? Sí. Venga, pues ahora seguimos. Bueno, creo que tenemos ya al otro lado de Skype al compañero Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, compañero. Bienvenido de nuevo a Tempus Fugit. Además, en esta ocasión tienes el tremendo y grandísimo honor de inaugurar esta nueva temporada con nosotros, que se ha retrasado un poco. Ya sabes que los veranos en Almería son especialmente largos. Y fíjate, vamos a empezar con el primer programa que va a emitir ya precisamente el día 1, hoy, día 1 de noviembre, noche de Halloween. Así que qué mejor una noche de Halloween contigo, con Juanjo Sánchez Oro, para hablar de algo realmente terrorífico, que luego veremos lo que es. De brujas no, ¿no? De brujas no vamos a hablar. De brujos quizás, ¿no? Sí, no, pues oye, un honor, así inaugurar temporada con vosotros. Lo bueno que tiene esto es que con el invitado que habéis escogido, el programa ya solamente puede ir para arriba el resto de la temporada. Está claro, o sea, lo hemos hecho básicamente por eso, ya sabes, ¿no? Lo agradezco. Bueno, Juanjo, vamos al lío porque yo creo que esto tiene bastante mandanga, tiene mucho contenido, aunque el motivo de esta entrevista, aparte de contar contigo, que siempre es un honor para nosotros, ya fuera de coñas, es un artículo que publicaste el mes pasado, bueno, ya va a ser, sí, el mes pasado, en la revista Año Cero Enigmas, un artículo que se llama La conspiración de la pandemia, y que, pese a lo que pueda parecer a primera vista, seguro que muchos de nuestros seguidores, que no es que sean muchos, pero muchos de ellos, seguro que han pensado que hace este hombre dándole aquí cabida a los negacionistas de la COVID y demás, ¿no? Bueno, el artículo es precisamente lo contrario, y luego veremos por qué. Pero si te parece, voy a empezar fuerte, y voy a empezar fuerte como empieza tu artículo, porque la entradilla de este artículo, que recordamos salió en la revista Año Cero Enigma del mes pasado, dice: Trump y la extrema derecha manejan a los negacionistas de la COVID-19. Madre mía, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo se entera esta gente? Sí, bueno, yo creo que justamente lo que hice un poco con este artículo fue que, bueno, yo creo que a ti te pasa lo mismo que a mí, que nos gustan mucho las conspiraciones, ¿no? Y a mí me interesa mucho el concepto de conspiración porque me interesan también mucho las religiones. Y hoy en día las conspiraciones se están convirtiendo en una forma también de religiosidad. Incluso algunos hablan de conspiritualidad para definir determinados tipos de conspiraciones que al final se interpretan como o operan realmente para determinada parte de la población como auténticas creencias religiosas. Entonces yo lo que me planteaba es que con esta cuestión de la pandemia, que bueno, ahora explicaremos un poco para los que todavía no sepan lo que es, que yo me imagino serán pocos, yo me planteaba si esto realmente era un movimiento tan espontáneo, tan neutral, como los portavoces, los abanderados de la pandemia, dicen que es. Porque se supone que todos los demás estamos dormidos, somos unos borregos, somos un rebaño, acatamos en silencio y sumisamente todas las directrices sanitarias que nos imponen los gobiernos, aceptamos también toda la interpretación de lo que es la pandemia del coronavirus hoy en día, de una forma absolutamente acrítica, pues ya digo, borreguil, y ellos en cambio pues van con la antorcha de la luz y de la razón y evidentemente nos están iluminando a todos y nos quieren despertar porque ellos están en el conocimiento de la verdad. Claro, la cuestión de esto es que pocas veces yo creo que la gente recuerda que las conspiraciones no están vacunadas contra precisamente teorías de la conspiración. Es decir, que una teoría de la conspiración puede estar al servicio de otra conspiración, puede estar al servicio de determinados intereses, puede ser un instrumento para inocular determinadas ideas a la población y lejos de ser un pensamiento alternativo que trate de levantar el velo que esconde las cosas, al contrario, puede ser una manta o una alfombra para tapar muchas cosas. Y siguiendo este planteamiento de también criticar a los críticos, pues fue cuando yo creo que se puede ver, y es un poco lo que desarrolla en el artículo, que no todo está libre de polvo y paja en la cuestión de la pandemia, sino que detrás de esta idea, que nos ha sorprendido yo creo que a todos, un poco por la fuerza que ha desarrollado, sobre todo también porque los medios generalistas han hablado de ello, pues que detrás del movimiento de la pandemia y de sus principales adalides también hay intereses económicos y hay intereses también políticos. Y uno de los intereses políticos, que es quizás más fácil de definir,
y de identificar dentro de este movimiento sería esto que se denomina derecha alternativa, que es algo que ha nacido en Estados Unidos, que ha servido para catapultar a la figura de Trump hasta llevarla a la Casa Blanca. Y entre otra serie de factores, porque el fenómeno Trump es muy complejo, ¿no? Pero bueno, uno de estos es esta derecha alternativa, que yo ya empiezo a ver también, y bueno, no lo veo yo, sino otras personas también lo empiezan a ver, que determinadas fórmulas que se aplicaron para obtener rédito electoral en Estados Unidos, también están desembarcando en España y se están tratando de utilizar en España, con la misma idea, con la idea de ganar masa electoral, y ahora mismo todo lo que ha supuesto la pandemia pues es un caldo de cultivo perfecto para poder coger, ¿no? Pescar todos esos votos con esas mismas estrategias. Por eso en esa línea va un poco el titular, aunque el titular también hay que decirlo que, bueno, como ya sabes, es un titular un poco reduccionista porque en los artículos se habla de muchas más cosas y se dan muchos más matices a las cosas. Claro. Sí, a ver, imaginaba que iba a ser un poco así, ¿no? Pero bueno, a ver, todos hemos visto un poco con bastante consternación, ¿no? Ya no que desde un primer momento de la pandemia se empezase a especular con conspiraciones, que bueno, es lo más normal, ¿no? Es lo más razonable porque siempre suele ser este tipo de fenómenos que afectan de tal manera, ¿no? A la colectividad y en este caso al mundo entero, pues siempre se suelen buscar explicaciones sencillas y fáciles de entender y de captar. Y para las mentes conspirativas, que suelen tener un criterio, un filtro bastante difuso para frenar este tipo de ideas, al revés, lo que hacen es asumirlas como verdades desde un primer momento, ¿no? A mí me llama mucho la atención que lo que pensábamos que en un primer momento, por lo menos yo pensaba que en un primer momento iba a ser algo que iba a quedar reducido un poco a los de siempre, a una serie de elementos, ¿no? Que son los más extremistas en estas ideas. Conforme fueron pasando los meses, esa masa crítica fue aumentando. Igual yo estoy exagerando el nivel o a nivel cuantitativo, ¿no? Esa masa crítica, pero sí que es cierto que a mí me sorprendió mucho, y yo creo que como a todos, la manifestación esta famosa que hubo en Madrid a mediados de agosto, creo que fue el 15 de agosto. 16. Sí, en la que, bueno, como una especie de cajón desastre conspirativo, ahí se reunieron elementos de muy diverso pelaje para que tenían en común, pues, considerar que esto, ¿no? Que existía lo que ellos llaman una pandemia, ¿no? Que había una conspiración detrás de la pandemia, o varias conspiraciones detrás de la pandemia, porque yo creo que son unos factores importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, tienes razón. Primero, porque es un tema complicado y además aquí son de este tipo de temas que cuando uno se pone a desarrollarlos, siempre el que te escucha está poniendo comas, está poniendo matices, está diciendo, bueno, está diciendo esto, pero no está diciendo lo otro, ¿no? Entonces es muy difícil de desarrollar porque es un tema, como digo, delicado. Y como es un tema más emocional que racional, pues al final es complicado, ¿no? Pero bueno, por decir un poco cuál es la visión. Es cierto que se ha utilizado la etiqueta de negacionista, sobre todo en los medios de comunicación, cuando se dieron cuenta de la que se estaba liando, cuando, como tú dices, se visibilizó el fenómeno de la pandemia en esa manifestación de Colón, y además ha sido increíble porque salió en todos los telediarios, en todos los medios de la prensa de papel, en la prensa digital, digamos los medios serios, sin ningún problema. Se les dieron muchos minutos a muchos portavoces en programas de máxima audiencia, en programas informativos, en tertulias, salieron los líderes de esa convocatoria y pudieron desarrollar sus teorías conspirativas, o sea, sin ningún problema, ¿no? Entonces esto, claro, también hay que tener aquí un poco en cuenta lo que suponen los medios de comunicación como caja de resonancia, que no te permite saber exactamente la dimensión de un fenómeno, porque aquí tampoco hay estadísticas. Pero con todo y con eso, yo sí que, por decirlo brevemente, ¿no? Sí que me gustaría distinguir como tres grandes grupos dentro de incluso de la gente que estaba allí en Colón. Para mí, dentro de esto que se ha denominado, como digo, de una manera muy simplificadora y además también con carácter un poco estigmatizado, porque esto lo empezaron a acuñar los medios, la prensa, cuando se empezó a dar cuenta de que esto podía ser contraproducente para la gestión de la pandemia, ¿no? Entonces empezaron a llamarlos a todos negacionistas. Entonces yo creo que hay, como digo, tres grandes grupos. Hay un grupo que a mí me parece que es un grupo que está comprando la versión, vamos a decir así, light o blanda de la pandemia. Y luego estaría la versión dura, la versión heavy de la pandemia, que sería la de Miguel Bosé, para entendernos, ¿no? Sí. Que es la que ya te mezcla el 5G con tal. Bueno, luego podemos entrar en esa. Pero la versión blanda es simplemente gente que está viviendo la pandemia del coronavirus y sospecha que esto no es lo que parece. Nada más. A partir de ahí,
bueno, ya hay algunos que pueden decir, bueno, pues el gobierno me está engañando con con determinada intención, aquí hay una serie de empresas que están sacando rédito de esto. Es decir, te pueden comprar determinadas cuestiones, como digo, de ver una segunda intención en las cosas que están pasando y no creerse que realmente las cosas son como parecen o como nos están contando, ¿no? Bueno, yo creo que en esto está la mayoría de la gente. Seguramente en este grupo hay mucha gente que simplemente está también frustrada, gente que no tiene muy claro para qué está haciendo todo este sacrificio, si todo este sacrificio que se está haciendo de pérdida de trabajo, de pérdida económica, de por supuesto pérdidas de vida, de reducción de derechos por aplicar las restricciones sanitarias, si todo esto está mereciendo la pena. Y ante estas personas que están desorientadas, que necesitan explicaciones y las explicaciones que están recibiendo por parte de las autoridades no les convencen porque también son contradictorias y lo hemos estado viendo a lo largo del tiempo, entonces necesitan un foro, algo donde ellos puedan desahogarse, donde ellos puedan expresar esas dudas, y ese foro se lo ha dado precisamente Internet y estas plataformas que están divulgando la pandemia y además pues han hecho una convocatoria pública, incluso han salido en la calle, no solamente en Madrid y en Colón, sino que han salido, yo creo que en prácticamente, por lo menos se han hecho convocatorias en casi todas las ciudades de España. Y también en el extranjero ha habido grandes manifestaciones, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, como en Alemania. Por ejemplo, la de Berlín también fue muy importante. Entonces, ese grupo sería negacionista hasta cierto punto, pero te niegan determinadas cosas. Por ejemplo, muchos de esos no te niegan que no exista el virus, que no haya habido muertos. Es decir, solamente sospechan que las cosas no son como parecen y que tienen grandes dudas y necesitan respuestas. Luego hay otros grupos que son esos que te decía, esos intereses ya más económicos y políticos, que eso sí que están divulgando una teoría más heavy de la pandemia y que es ahí donde ya se pega, digamos, un salto a las teorías de la conspiración más extravagantes, ¿no? Más extremas. Sí, así es. Pues luego también es que este fenómeno es curiosísimo. En la neolengua esta, como digo yo, que se ha formado gracias o a pesar o por desgracia de esta pandemia. Pero luego también lo curioso, que a mí primero eso, el gran galimatía en el que se mezclan mogollón de corrientes, por llamarlo de alguna forma, dentro de esta pandemia o líderes o seguidores de... Y es verdad que las redes sociales son los que le han dado mucha voz, estas plataformas que han creado, pero yo quería preguntarte, para que pongamos en conocimiento, luego eso, la singularidad de esos líderes o esos cabecillas, esas caras visibles que representarían a todo ese movimiento. Y aquí en España, yo no sé cómo, a lo mejor en otras partes como pueda ser Europa o Estados Unidos, pero aquí es casi irrisorio los personajes que los representan. Vamos a ver, tú a lo mejor tienes ciertas dudas de que si esto, que si te engañan, que si esto y lo otro, pero luego, ¿quién es eso? No quieres creer digamos, lo oficial, pero prefieres creer al señor Paimes, por ejemplo, ¿sabes? Te digo, donde yo iba. ¿Quiénes son los líderes? Los líderes de esta pandemia aquí en España. Pues a ver, yo lo que veo es, como digo, hay una masa anónima, que son estos que estamos comentando, que son gente que tiene muchas dudas, muchas incertidumbres, que está muy cabreada con la situación y que necesita respuestas para poder justificar también determinadas conductas. Esos en principio son, como te digo, una masa que acaba de llegar y que no estaba antes de que apareciera la pandemia del coronavirus. Los que sí que estaban antes eran dos grandes grupos, que son los que te digo, son grupos de interés que ya venían de antes, que ya venían trabajando antes, pero que ahora han conseguido encontrar el río revuelto magnífico para poder pescar. Sí. Y en esos dos grupos, para mí, hay un grupo que tiene que ver con todo lo que podemos denominar esto de terapias alternativas, salud alternativa, que, como digo, ya viene trabajando durante mucho tiempo, y en este grupo se da la característica de que aproximadamente en el último año y medio, bueno, desde la entrada del gobierno socialista, se les ha ido dando muchísima caña desde los dos ministerios, desde el Ministerio de Sanidad y desde el Ministerio de Ciencia. Se hicieron una serie de listados para tratar de evaluar científicamente las diferentes terapias que ahora mismo hay en España. Y se les pedía a cada una de esas terapias que presentaran avales científicos, es decir, estudios que justificaran o que respaldaran que realmente esas terapias tenían algún beneficio sanitario, que realmente curaban o digamos que cumplían con lo que prometían.
Y se han hecho unos listados muy grandes, esos listados además son públicos y realmente de esa criba, de momento, no ha pasado ninguna de esas terapias, solamente hay algunas que están pendientes de más, se han reclamado como más estudios para evaluarlas. Pero ahí está todo, desde la homeopatía hasta el Reiki, el yoga, no sé, todo lo que os podáis imaginar, todo esto de la medicina cuántica, todo eso está ahí, acupuntura, todo, ¿no? Entonces, no solamente se ha hecho esa evaluación por parte de los ministerios, sino que además hizo una campaña de publicidad muy agresiva para también que la opinión pública tomara conciencia de un poco y descalificando todas estas terapias, ¿no? Entonces esto ha dolido mucho al sector hasta el punto de que se han tenido que reunir en una fundación creo que lo llaman de salud natural, si no recuerdo mal, y esta fundación ha sido muy beligerante también, porque tiene también abogados, etcétera, para tratar de luchar contra la administración en ese pulso que están echando entre las autoridades y las terapias alternativas. De hecho, justamente el abogado de esta fundación es el que llevó el texto al delegado de gobierno de Madrid para hacer la convocatoria de la manifestación en Colón. Entonces este sería un gran grupo. Ahí está, como tú decías, pues Pamiés, están pues todos estos, ¿no? De profesores, gente que tenía blog, que publica libros de autoayuda, de terapias de cualquier tipo. Todos estos están aquí. También en este sector hay que distinguir, porque yo también tengo amigos que practican terapias alternativas, y sin embargo no te compran la pandemia. O sea que también aquí hay una responsabilidad, ¿no? Dentro de este grupo de gente que es más y menos irresponsable. Y luego hay otro grupo que ya estaríamos en el grupo de interés político, donde ahí sí que vemos eso que comentaba al principio. Vemos líderes y también determinadas maniobras de la ultraderecha, ¿no? De la derecha alternativa. La derecha también es muy amplia, la derecha también hay muchos matices, no es lo mismo que te digo yo un falangista que un liberal, o un neoliberal, no es lo mismo un conservador que un tradicionalista, es decir, también aquí hay muchas familias, ¿no? Igual que en la izquierda, pues no es lo mismo un trotskista que un socialdemócrata. Claro. Pero dentro de esta derecha hay esto que denominamos derecha alternativa, que yo digo que está copiando un poco modelo de Trump, y eso también lo hemos visto aquí. Se ha visto cómo se han ido acoplando, han ido trabajando también determinadas personas que estaban, por ejemplo, en grupos que son muy conocidos como el grupo Hazte Oír, que es este grupo también ultracatólico, el famoso de los autobuses, que está luchando con todo lo que es esto de que denominan ellos ideología de género. Y entonces todo eso también está ahí. Entonces, por eso hay que distinguir, ¿no? El grupo La Masa está anónima, que digo que ya estaba aquí, esta acaba de salir ahora con el coronavirus, y estos que ya venían de antes trabajando y que ahora se han incorporado. Y estos son realmente los rostros visibles. Aquí sí que podemos hablar de personas con nombre y apellido, que son los que actúan de portavoces y de a la vez de correas de transmisión de esta pandemia, de este concepto de la pandemia. Vale, y luego aparte pues tenemos a varios personajes de la fauna más maravillosa del mundo del misterio, entendido en su máxima expresión, como puede ser, por ejemplo, el señor Rafa Pal, que protagonizó un terrible enfrentamiento, además, con una chica a la que yo tengo bastante admiración, Rocío Vidal, la famosa gata de Schrödinger, que además incluso llegó a salir en los principales medios de comunicación, o gente como nuestro querido Haigar, que también se ha manifestado, como no, a favor o de la existencia de una conspiración absoluta en torno a esto, ¿no? Pero bueno, entonces ya dirigiendo un poco el asunto, tenemos que tener claro que recopilando un poco la historia, ¿no? Tenemos un nivel light, que no son estrictamente negacionistas, sino que son, podemos decir, relativistas, y luego tenemos los más estrictos, ¿no? Los que van hasta límites insospechados, pero que también incluso no acaban de tener muy claro lo que creen, ¿no? Porque unos son negacionistas, otros te dicen que el virus lo han fabricado, otros dicen que el virus no existe, sino que son exosomas o no sé qué rollos que se activan con el 5G, y ahí es donde entran algunos personajes mediáticos que lamentablemente han topado la popularidad tanto por un lado como por otro, ¿no? Tanto a favor como en contra, como por ejemplo el ínclito Miguel Bosé, que yo creo que sin siquiera yo creo que esperarlo él, se acaba convirtiendo en una de las voces cantantes de este movimiento, ¿verdad? Qué bueno lo de cantante. Nunca mejor dicho, lo de la voz cantante, sí. Sí. Sí, aunque luego convoca y luego no va. Porque claro, él convocó la manifestación de Colón y luego no apareció por allí. Sí, pero bueno, en ese vídeo que convocaba, y yo no quiero hacer ninguna acusación relacionada con ningún tipo de sustancia exógena, pero el hombre en ese vídeo no estaba bien.
Entonces, yo creo que igual al día siguiente el pobre pues está de resaca, hay que entender también, ¿no? Como el Bueno, mundo este del artisteo. es cierto que él parece que tiene un asma muy fuerte últimamente, yo lo desconocía. Y entonces, claro, también es cierto que yo, por ejemplo, la imagen que tenía de él, de cantante y tal, pues claro, la tenía en mi memoria de esa manera y me llamó mucho la atención verle cómo se expresaba en esos vídeos, con esa dificultad, con esa gestualidad. Y claro, él lo justifica por lo que han dicho que tiene asma. Yo lo desconocía y no sé si, bueno, si tiene, es esa Y, y la Belén, razón, ¿no? y Belén Esteban era por la diabetes, ¿no? Sí. Bueno, pero Pero, lo que no... pero eso, en cualquier caso, Miguel Bosé se ha convertido, a mí me pareció muy curioso que se haya convertido en una de esas, en una cabezas pensantes, o por lo menos una voz pública de este rollo, ¿no? Es que, claro, a ver, yo creo que aquí también hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y es que las teorías de la conspiración, como digo, son una creencia de lo más transversal que hay. Mientras que los pensamientos de izquierda y de derechas pueden estar más o menos acotados a determinadas personas y además cada vez yo creo que los pensamientos de izquierda y de derecha funcionan como una serie de constelaciones que orbitan sobre sí mismas y como que es más difícil que haya intersecciones que se puedan compartir. Yo creo que cada vez es más difícil, incluso que pueda haber autocrítica, ¿no? Cuesta mucho hacer, si tú eres de izquierda o si eres de derecha, es muy difícil poder hacer autocrítica desde dentro, porque enseguida todos los demás se te echan encima. Y estamos en unos momentos como de marcialidad ideológica, que yo creo que es bastante complicado, que es producto también de toda esa polarización. En cambio, las teorías de la conspiración para mí son no solamente transversales, no van por clases sociales, sino que todo el mundo las puede tener. Y yo creo que todos tenemos, y yo te lo digo por lo menos que en casos de mi familia más cercana, gente que me compra pues casi a lo mejor el 60%, 70% de la pandemia, de la teoría de la pandemia, ¿no? Sí. Y creo además que son personas bien informadas. Entonces, son cosas que incluso en el mundo del misterio, yo esto lo hablaba hace poco también con amigos comunes que tenemos, de que yo estoy viendo que esto, justamente el tema de la pandemia, de la conspiración de la pandemia, me recuerda mucho a los años 90 cuando aparecieron determinadas figuras de, pues ¿cómo era este? El Sombrita, el no sé qué, el Carlos G. Sí. Todos estos aparecieron estos temas en los programas de televisión, que eso supuso una ruptura del mundo del misterio brutal. Porque, claro, nadie se quería reconocer en eso. Pero lo cierto es que eso formaba parte del misterio. Y con el mundo de la conspiración, el mundo del misterio ha hecho uno de sus, yo creo que es uno de los pilares temáticos del mundo del mundillo del misterio, pues igual que están los ovnis, igual que está la crónica negra, igual que está, digamos, la historia, ¿no? Y los misterios de la historia y tal, uno de los temas siempre es el mundo de la conspiración. Y siempre hemos estado, durante muchos años, se ha estado coqueteando con ello, ha sido un divertimento, pues si el hombre ha ido a la luna, no ha ido a la luna, qué pasó el 11S, eran como una serie de conspiraciones como un poco remotas. Pero nosotros hemos estado alimentando a grandes teóricos de la conspiración en el mundillo, se les ha estado poniendo micrófono, se ha estado, digamos, alimentando a la bestia y de nada, y entonces hemos estado haciendo una bola de nieve brutal con el tema de las conspiraciones y el coronavirus lo que ha venido a poner es la pendiente para que esa bola de nieve se venga abajo, empiece a circular. Y entonces nosotros no nos debemos sorprender de que determinadas personas como Miguel Bosé, como Ukulele, como Bumburi, de pronto salgan a la luz pública con estas ideas, porque estas ideas ya las tenían antes. No se han hecho conspiranoicos ahora. Estas ideas están circulando desde hace muchísimo tiempo y no hay nada más que ver cuáles son los canales de YouTube del mundo del misterio que más audiencia tienen. Y son precisamente los conspiranoicos. Es decir, se ha creado todo un mercado de información que consume conspiración. Y eso ya estaba antes hecho. El coronavirus lo que ha hecho ahora ha sido, como digo, poner la rampa de lanzamiento de todo eso que estaba ahí. Entonces, claro, para la gente que a lo mejor venga un poco de fuera, dirá, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Yo estoy incluso hablaba con determinados profesores de la universidad que les interesa mucho todo el tema de antropología, las religiones y tal, pero todos los estudios que hacen son estudios, pues sí, de nueva era, que si el budismo en España, que si tal y cual, y yo les decía, pero ¿no os interesa el tema de la conspiración? Y aquí en España no se le ha prestado nada de atención desde el punto de vista tampoco académico. Entonces a mí me sorprende porque fuera sí que hay muchos estudios, pero aquí era una cosa como que nadie decía, bueno, si es que esto no, bueno, es que esto está por todos lados. Entonces, a mí por lo menos no me sorprende demasiado que aparezca esto. Puede que sí, que a lo mejor, porque ya digo, esta gente ya estaba de antes consumiendo esto. Y si tú te vas conociendo determinadas personas
y tienes determinadas conversaciones con ellos, de pronto te empiezan a asomar ideas que tienen que ver con las teorías de la conspiración. Entonces, claro, ante un terremoto tan mayúsculo como ha sido la cuestión del coronavirus, estas personas pues salen adelante, aparecen ahí. Pero ya digo, eran conspiranoicos antes de serlo. No hay ahí un factor, digamos, de novedad. No, lo que ha cambiado es el contexto. No han cambiado las personas. Sí. Claro, es muy importante en este aspecto un fenómeno, por ejemplo, que ha pasado con uno de los grandes adalides del misterio en España, ¿no? Que es Iker Jiménez, que curiosamente Iker, que bueno, en su programa, entre otros temas, también ha tratado mucho el tema relacionado con la conspiración y ha dado voz, como tú bien dices, a algunos de estos personajes que estamos mencionando por aquí, pero curiosamente ese monstruo se le ha revuelto contra él mismo. Y finalmente Iker se ha convertido también en el objeto de la ira de parte de este fenómeno conspirativo, ¿verdad? Sí, pero fíjate que por eso te decía que yo lo comparaba un poco con lo que pasó un poco en el mundo del misterio cuando aparecen las televisiones, en los años 90, una cosa así. Porque cuando aparecen las televisiones, claro, hay mucha gente del mundo del misterio que se dedicaba, pues estaba en revistas, en programas de radio, que empieza a participar en determinados saraos televisivos, pues con la bruja Lola, con no sé quién. Y claro, hay mucha gente dentro del mundo del misterio. Por eso digo que se partió en dos en esa época, porque mucha gente que eran investigadores del mundo del misterio o divulgadores del mundo del misterio empezaron a cuestionar a sus compañeros qué hacían ahí, por qué iban a esos saraos, que estaban desprestigiando el mundo del misterio, ¿no? Eso es lo mismo que está ocurriendo con esto, con la pandemia. En la pandemia ha habido un montón de gente, pues mira, Enrique de Vicente, que se ha manifestado, lo que tú decías, Haigar, Iker Jiménez, todos estos que han sido también criticados, yo lo he visto en redes sociales, gente que a mí me ha sorprendido, que normalmente tenía como un perfil muy bajo, que nunca se metía un poco en estos temas, pues poniendo determinados tweets y expresando su opinión, quejándose de por qué determinadas personas estaban dentro de la pandemia. Estaban apoyando la pandemia, estaban yendo a Colón, o estaban retuiteando, o como digo, un poco replicando todos estos mensajes, todas estas consignas de la pandemia. Y ya ha habido también, y bueno, igual que tú, como estoy yo, que participo en varios programas, donde las líneas editoriales de los programas han tenido que plantearse también no traerse a determinados invitados que antes los traían. Entonces todo esto internamente ha hecho un examen de conciencia y ha obligado a tener que colocar ahí como una especie de muro de separación para decir que no todos somos lo mismo. Y ha obligado a retratarse a mucha gente. Pero ya digo, a mí no me sorprende porque ¿qué se esperaba? Es decir, hasta ahora habíamos estado jugando, y eso le ha pasado yo creo que también a Iker, yo creo que estábamos jugando con este tema de la conspiración en un espacio que estaba bastante bien delimitado. Como te digo, no tenía mayores consecuencias. Para mí el mundo del misterio es fundamentalmente un entretenimiento. Yo me lo tomo muy en serio, pero fundamentalmente la mayoría de la gente que consume misterio lo que está es consumiendo entretenimiento. Está llenando su ocio, somos el ruido de fondo. Los programas para gente que está haciendo otras cosas, que está corriendo, que está en el coche, que está trabajando, y solamente hay un grupo muy pequeño que sí que a lo mejor, incluso que ha tenido a lo mejor experiencias o tal, que sí que trata de buscar en el misterio algo más, pero para la gran mayoría somos entretenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podíamos hablar, o en el mundo del misterio se podía hablar de conspiraciones, pues señalando con el dedo mil cosas, que si Putin, que si los Rockefeller, que si las élites ocultas que nos manipulan, que si las farmacéuticas, porque aquí no pasaba nada. Pero no pasaba nada ni para bien ni para mal. O sea, yo no conozco ningún teórico de la conspiración youtuber que están todas las semanas desvelando terribles conspiraciones, que ninguna de esas terribles conspiraciones haya prosperado en un juzgado. En cambio sí que conozco la prensa, que fíjate que se dice que está muy manipulada, y que no lo voy a negar, que está manipulada, que está mediatizada, etcétera, etcétera, pero joder, lo que sacan en los periódicos es que luego tiene consecuencias procesales. Es que ha habido gente que ha acabado en la cárcel. Sí, sí. Y en cambio en el mundo del misterio te están todo el día sacando maravillosas cosas que parece que se están jugando la vida a diario por colgar un YouTube, que la censura, mira esto antes de que nos lo quiten, porque no sé qué, y eso no tiene la más mínima repercusión. O sea, es todo un juego como ver una serie de televisión que sabes que te están engañando, que es una serie acordeón, que te están metiendo un montón de episodios por en medio, pero bueno, tú participas del juego. Sabes que te están alargando el guión de mala manera, que están jugando contigo porque te hurtan contenidos argumentales, pero tú formas parte del juego y estás pues yo qué sé, te digo, la serie Perdidos, pues sabes que te la alargaron un montón, ¿sabes? Pero tú participas del juego y estás enganchado, no pasa nada. Pues con esto de la conspiración ocurre igual. Sí. Entonces, yo creo que aquí lo que ha ocurrido, como tú comentas, con el caso de Iker y todo esto, es que el problema es que ha venido a la realidad a retratarnos.
Y claro, cuando ha venido la realidad, entonces nos hemos dado cuenta que ya este terreno en el que vivíamos tan felices, tan bien acotado, tan delimitado, ahora tiene consecuencias. Y te pongo otro ejemplo. Y además tú lo conoces también bien, Óscar. Lourdes, el santuario de Lourdes. El Sí. santuario de Lourdes ha tenido que cerrar las piscinas porque si iban los peregrinos y se bañaban, ya no solamente es que pudieran no curarse, no, es que se podían enfermar. Entonces, ¿dónde queda ahora todo el tema de los milagros? ¿Dónde queda todo el tema de lo sobrenatural? Es que, claro, ahí es un choque tan brutal con la realidad que a mí me recuerda mucho a lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, donde se decía que los ateos se habían vuelto creyentes y los creyentes se habían vuelto ateos. Y ambas partes tenían motivos razonables para justificar su cambio de postura. Y los encontraban en la realidad, ¿no? Pues el coronavirus ha venido a ser una especie de seísmo para las conciencias del mismo tipo, ¿no? Y en el mundo del misterio ha pasado eso. Entonces, claro, ahora hay mucha gente que se sorprende de, bueno, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué me están señalando con el dedo? Bueno, porque esto ya estaba aquí. Claro. Bueno, antes de entrar en la relación que existe entre algunos de estos grupos y sobre todo entre gran parte de este pensamiento con algunas de las ideas procedentes de la teoría de la conspiración de Estados Unidos y la ultraderecha americana, que guarda mucha relación con muchos movimientos conspirativos que allí existen, en el caso de España también hay un factor importante. Bueno, en el caso de España, yo creo que en el caso de la conspiración en general, ¿no? Relacionado con esto del coronavirus, existe algo muy curioso que alguna vez también hemos comentado tú y yo, que es ese sentimiento anticientífico que existe en muchos, que reniegan por completo de todo, o sea, todos los científicos mienten, todas las farmacéuticas son unas vendidas, que lo que quieren es jodernos la vida y demás, pero a la vez, en cuanto a alguien desde dentro del movimiento de la ciencia, por lo que sea, se posiciona cerca de ellos o a favor de ellos, ya se le merece, ya se lo destacan y ya se lo exaltan, ¿no? Un caso para mí paradigmático y que además ha movido como la pólvora, ha sido el de Médicos por la Verdad, que me gustaría que explicase un poco quiénes son, ¿no? Por lo menos cómo funcionan, pero es muy curioso porque de pronto lo que digan, no sé cuántos médicos puede haber en España, pero no sé, pongamos que haya 50.000, no sé. Que lo que digan 50.000 médicos no vale, pero lo que digan 12 o 100 sí vale, ¿no? Es curioso cómo se le da autoridad a alguien simplemente porque encaja más con nuestra idea preconcebida, ¿verdad? Bueno, es que vivimos en un mundo que es científico. O sea, el pensamiento, digamos, hegemónico con el cual nosotros establecemos la verdad de las cosas es la ciencia. Antaño fue la religión y ahora es la ciencia. Y lo vemos, por ejemplo, hasta el punto de que ahora mismo las reliquias católicas, las reliquias de santos o la sábana santa de Turín, por ejemplo, todas las reliquias tienen que ser autentificadas, no como se hacía antiguamente. Antiguamente las reliquias venían autentificadas por un obispo, que era el que escribía la auténtica, que era un texto, donde el obispo, digamos, que reconocía la autenticidad de esa pieza, de ese resto de un santo. Ahora, la única autentificación válida es la de la ciencia. Incluso la religión, por lo tanto, se ha sometido al dictamen de la ciencia. Los detergentes están científicamente probados. Es decir, los alimentos también, todo se supone que tiene que pasar el escrutinio de la ciencia y es el prisma con el que valoramos la realidad. Por lo tanto, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre con estos movimientos anticiencia? O esta postura, digamos, anticientífica, que lo que hacen es que en un momento dado saben que tienen que ir a la ciencia y lo que buscan es tener a la ciencia de aliada. Entonces, por un lado te venden, sí, esa ambivalencia de que los científicos nos están engañando, pero al mismo tiempo, en cuanto haya algún estudio, algún ensayo clínico, algo que mínimamente puede respaldar alguno de los contenidos de la teoría de la pandemia, ellos lo empiezan a esgrimir públicamente y lo empiezan a copiar, ¿no? Y a replicar en las redes sociales, ¿no? O sea, por lo tanto, ya digo, existe esa ambivalencia porque tarde o temprano ellos saben que necesitan tener el aval de la ciencia para que la creencia generalizada en la teoría de la pandemia finalmente se asuma por la mayoría de la población. Entonces, esto es ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, aquí ya lo que se produce es pues algunas falacias típicas, ¿no? De decir, la idea de que cojo solamente aquello que me interesa. Entonces, evidentemente, el valor, la palabra, aunque sea simplemente la palabra de un médico, vale más que la palabra de un youtuber, en principio, ¿no? Es cierto y luego también porque la ciencia también nos ha enseñado a que la ciencia no es democrática. Darwin, cuando empieza a divulgar su teoría de la evolución, era, vamos a decir así, uno contra todos los demás.
Si se hubiera votado en aquel momento, y de hecho se podría haber hecho, seguramente, pues claro, la teoría de la evolución o de la selección natural no hubiera salido adelante. Pero lo que ocurre es que la ciencia no es democrática. Por lo tanto, es posible que una sola persona, como también ocurre, pues que te digo yo, vamos a ir a los tópicos, no, Galileo, aunque ahí es mucho más complicado el juicio, pero bueno, es decir, una sola persona frente a una mayoría puede tener la verdad. Entonces, ellos se acogen a esta posibilidad. De nada vale decir que el 90% de los científicos piensan de una manera y hay un 10% que no, es el caso, de que sea un 10%, es muchísimo menos, pero de nada vale porque la propia ciencia nos ha enseñado de que no, que hay que razonar de otra determinada manera. Entonces ellos se van a apoyar siempre en esta cuestión y para justificar la postura de los demás, lo que van a decir es que efectivamente están manipulados, están al servicio de otros intereses, que están ciegos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde va. Y la plataforma esta que comentamos, de Médicos por la Verdad, que además es también muy curioso porque el nombre es como bastante rimbombante, cuando muchas veces la mayoría de las personas que se manejan dentro de la teoría de la conspiración defienden que no hay una verdad, sino suelen hablar de mi verdad o de que hay muchas verdades, porque curiosamente también una práctica que funciona dentro de lo que es el pensamiento de los teóricos de la conspiración es un pensamiento que se aproxima mucho al mágico religioso. Y en el pensamiento mágico religioso pueden convivir perfectamente en una misma mente pensamientos contradictorios. No hay ningún problema. O sea, la contradicción no es incompatible con la verdad. Y eso ocurre porque se supone que se están enfrentando a una serie de enigmas tan grandes que una sola no tienen una sola explicación, sino que pueden tener muchas. Incluso esas pueden ser contradictorias. Por eso no tienen ningún problema en, como tú decías antes, que unos te estén diciendo que el virus no existe, que lo que está matando es el miedo, y otros te digan que no, que es un virus que se ha hecho en un laboratorio militar chino y que tiene una alta mortalidad. Y al mismo tiempo te estén diciendo otros que no, si es que no ha habido nadie, no ha habido ningún muerto. Todo eso es un montaje. Entonces, esto, que a cualquiera le estallaría la cabeza, perfectamente puede convivir en un teórico de la conspiración. No tiene ningún problema porque las van lanzando como si fueran ametralladoras, con la confianza de que ese pensamiento un poco así perdigón, pues alguno de los perdigones den la diana y sea la verdad. Entonces no tiene ningún problema. Y esto de los médicos de la verdad es un movimiento que también ha surgido un movimiento un poco espejo, que ha surgido un poco como reflejo de otra que se organizó en Alemania, también de la misma naturaleza, es decir, sanitarios que dudan también de que las cosas sean como parecen. También aquí ocurre lo mismo. Cuando hablamos de estos médicos de la verdad, hay de todo. Hay una gran mayoría que lo que está defendiendo es una medicina holística, es decir, gente que no solamente quiere la medicina oficial, vamos a decir así, la medicina académica, sino que también quiere impulsar las terapias alternativas, recetan homeopatía, reiki, acupuntura, etcétera, etcétera. De esos hay muchos, lo sabemos también, que son gente colegiada. Y luego aquí también hay gente que no te está diciendo, no son por ejemplo antivacunas, sino que te están diciendo, por ejemplo, muchos de estos de médicos de la verdad, que la pandemia ya ha pasado. Que es que claro, aquí también ocurre que las cosas van muy deprisa. Claro. Porque esto era hace unos meses, cuando es cierto que pensábamos pues que esto había bajado y todavía no había llegado el frío, como estamos viendo ahora, que claro, es lo que está marcando también ahora mismo la subida de nuevo de los contagios, ¿no? Entonces, en ese momento ellos empezaron a decir pues que no, que todo esto de la mascarilla que ya no era necesario, etcétera, etcétera, y entonces, sobre todo, que la pandemia ya no cumplía las características oficiales para ser tal. Y entonces ahí es donde ellos estuvieron divulgándose. Luego también es cierto que hay algunos que te venden el dióxido de cloro, el MMS, bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno, como tú decías también, aquí es un grupo muy variopinto, pero se han constituido en una especie de agrupación que va además de gira por toda España dando conferencias físicamente, en hoteles sobre todo, a lo largo de toda España, y luego también van de gira por los diferentes canales de YouTube de todo este circuito alternativo de información que comentábamos antes, que está en Internet y que está divulgando este tipo de contenidos. Así es. Pero, ¿cuál es entonces la relación que existe entre la extrema derecha con esta conspiración, o esta teoría de la conspiración? Bueno, pues este es, como digo, el otro, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que son todo este grupo de afectados, ¿no? De los golpes que habían ido recibiendo con todo esto de las terapias alternativas por parte del gobierno estos últimos meses. Y luego tenemos aquí, yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que muchos están mirando, y además esto se vio también en las últimas elecciones aquí españolas, muchos están mirando el modelo
de las últimas elecciones que también han convulsionado la forma de hacer política en Estados Unidos con el enfrentamiento que tuvieron Hillary Clinton y Donald Trump, ¿no? Una persona que en principio, como Donald Trump, estaba fatal en las encuestas, o por lo menos el mismo día que se va a hacer, que está haciendo el escrutinio, es que nadie de lo que eran los periodistas y las cadenas de televisión, digamos, más serias en Estados Unidos, daba como ganador a Trump, y a lo largo de esa jornada, de pronto, se dan cuenta de que Trump es el que ha ganado. Y claro, entonces se empieza a analizar qué es lo que ha ocurrido. Y ahí se empiezan a dar cuenta de que ha habido toda una serie de movimientos, digamos, subterráneo, de trabajo del voto, de un voto muy emocional, de trabajar, digamos, sobre las vísceras de la gente, y que funciona mucho a través de redes sociales, a través de empezar a trabajar con determinada población que nunca, que digamos que son gente que nunca se ha movilizado en las elecciones, que está desencantada, que está desilusionada y por lo tanto que nunca ha emitido voto. Y entonces se dan cuenta que si tú movilizas a esa población, obtienes unos réditos políticos muy importantes. ¿Cómo puedes movilizar a esa población? Pues hay que agitarla emocionalmente. Tiene que ser convertirlos y si puedes convertirlos casi en hooligan de una determinada causa, mejor, porque nosotros lo vemos en el fútbol. En el fútbol, los que son son hooligan de un determinado equipo, da igual lo que haga el equipo, siempre van a encontrar una justificación perfecta. Es decir, van a hacer el trabajo para incluso sacar, digamos eso, justificar lo que es la incompetencia de su propio club. Porque como son tan fan y lo dan todo por ese club, da igual lo que haga, ellos van a siempre encontrar el argumento perfecto para respaldarlos. Claro, si tú eso lo llevas a la esfera política, es maravilloso, porque si tú puedes montar un partido político con unos seguidores que hagan lo que tú hagas como líder político, ellos te lo no solamente lo van a justificar, sino que encima van a luchar fervientemente contra aquellos otros que te critiquen. Hombre, es que tienes ahí un cuerpo de élite a tu lado, ¿sabes? Que es maravilloso. Entonces, esa forma de hacer política que ha polarizado tanto las elecciones en Estados Unidos se empezó a trasladar aquí, también a España. Que también aquí en España vivíamos momentos, como en toda Europa, donde han empezado a surgir determinados movimientos también muy populistas que han ido extremando la política ante pues el desencanto, ante que venimos también de una crisis económica. O sea, todo eso justifica también que la gente necesita también cosas como más concretas, más definitivas. Y entonces aquí lo que ha pasado es eso. Ha habido, sobre todo, dentro de que es el modelo que se ha hecho aquí en Estados Unidos, es el modelo este que digo de derecha alternativa, que incluso hace años hablábamos de los famosos Tea Party, os acordaréis, de estos como club de ideas, ¿no? Parecido a las fundaciones que tenemos aquí nosotros en los partidos políticos, que eran grupos conservadores que trataban también de impulsar la política del Partido Republicano para también extremarla más en Estados Unidos. Pero ese era un tipo el propio nombre, ¿no?, de Tea Party, daba una cosa como muy elitista, ¿no? Muy de club inglés, ¿sabes? Como de, bueno, estos vienen aquí, hablan de sus cosas, pero porque están muy alejadas de la población. No, lo que ha surgido en Estados Unidos es la alt-right, que es la derecha alternativa americana, y que esta sí que ha agitado las redes sociales. Ha ido concretamente a movilizar determinadas personas que estaban fuera del radar de los grandes partidos políticos y de pronto los han metido dentro del mercado electoral. Y ese sistema es lo que se ha estado buscando aquí. ¿Cómo se logra? Como digo, trabajando las emociones. Y aquí hay una serie de grupos de extrema derecha, pero ya digo, esa extrema derecha, porque también las extremas derechas son muy distintas, pero esa extrema derecha que va en esa línea, que es una extrema derecha que es antiglobalización, que es muy identitaria, que es muy tradicionalista, que es también neoliberal, pero hasta cierto punto, porque no quiere tampoco grandes empresas que puedan funcionar como monopolios. Y entonces en ese grupo, que como te digo también es muy heterogéneo y que también está muy fragmentado porque como te digo hay muchas diferencias y no todos se reconocen como que van en el mismo barco, yo creo que eso es un poco lo que nos salva de que todo este pensamiento de conspiración al final triunfe, porque lo bueno que tiene la conspiración es que desarrolla un pensamiento paranoico y por lo tanto tú no te terminas de fiar del que está al lado. Entonces, al final es muy difícil que puedas hacer algo conjuntamente, ¿no? Porque continuamente piensas
que te la pueden estar colando por algún lado, ¿no? Entonces puede cristalizar puntualmente en determinadas cosas muy concretas, pero luego ir más allá es difícil. Y aquí lo que ha ocurrido es eso. O sea, yo creo que aquí sí que se ha visto determinados grupos que, como te digo, han tratado de manejar esto, ¿no? Este tipo de grupos, así un poco de extrema derecha, que lo que buscan es seguramente introducir la agitación emocional que hay en Estados Unidos y la estamos viendo aquí en España, con la confianza de que poco a poco se puede ir construyendo la figura de una especie de cruzado salvapatrias que al final se pueda erigir en hombre de paz que venga a establecer un poco, a normalizar las cosas. Y para ello tú lo que tienes que hacer es empezar a inocular un montón de miedo, empezar a inocular pues muchísima desconfianza hacia las autoridades, deslegitimar los gobiernos que hay ahora mismo para crear desafección popular, y ese clima es el que se han entrado encontrando como algo magnífico para poderlo utilizar a través del coronavirus y de toda la agitación que de por sí misma, la agitación emocional que por sí misma el coronavirus está generando en España. Sí, Claro. así es. Sí, y bueno, ya Juanjo, ya un poco ya para ir concluyendo y terminando, ¿no? A ver, recientemente en España, como bien sabrás, ¿no? Ha habido un intento de moción de censura que finalmente no ha prosperado, pero me llamó mucho la atención el discurso del aspirante a presidente en esa moción de censura, cómo se dejaba seducir precisamente por algunos de estas ideas conspirativas, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, cuando uno también se mueve por redes sociales, y yo por lo menos que tengo, pues como tú, ¿no? Tenemos mucha gente relacionada con el mundo del misterio, que también pues son cada uno de su padre y de su madre. Es curioso cómo existe una corriente en la que ambas cosas van de la mano. Yo por lo menos lo percibo así, ¿no? Es decir, votantes iba a decir aficionados, ¿no? Pero bueno, gente cercana, por lo menos ideológicamente, a este partido, de cuyo nombre no quiero acordarme, que a la vez son o negacionistas, o defienden la pandemia, o son conspirativos relativistas, ¿no? Pero en cualquier caso se nota, ¿no? Se percibe que por lo menos parte de esa conspiración va de la mano, ¿no? La idea política con la idea, en este caso, de la conspiración. Es que, bueno, como tú dices, ¿no? Ese partido que tiene nombre de diccionario, Vox es Abascal, es lo que tú dices. Yo lo he estado escuchando como justamente esta cuestión de confianza y tal, Sí. hablaba de Soros, por ejemplo. Claro. Mencionaba, es decir, los grandes villanos globales, ¿no? Porque, claro, en la versión heavy que decíamos antes, la versión dura de la teoría de la pandemia, no es una ideología neutra. Tiene una carga ideológica muy concreta. Es decir, cuando tú compras el paquete más o menos completo de la teoría de la conspiración de la pandemia, ¿qué te están diciendo? Te están hablando te están hablando de los antivacunas, es decir, ahí aparecen los antivacunas. Te están hablando también del tema de las grandes empresas tecnológicas con el tema del 5G, pero sobre todo se está poniendo en el punto de mira China, que son los que ahora mismo están patentando y están desarrollando la tecnología 5G por encima de los demás, ¿no? Que eso es también lo que ha hecho saltar las alarmas de Occidente, porque se han empezado a dar cuenta de que China ya no les engañamos como a chinos. Es decir, Claro. estos ya no son los que nos ponían aquí las tiendas del todo un euro. Estos ya no solamente copian, y copian más o menos bien, no, es que, ojo, están innovando. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de que la fábrica, es decir, el mundo estaba repartido, que la fábrica del mundo era China y Occidente era la inteligencia. Nosotros creamos la innovación y ellos la fabricaban, eran los curritos que la fabricaban. Claro, cuando te das cuenta que en el mismo sitio concentras la fabricación, pero también la innovación, claro, dices, bueno, ¿y ahora qué nos queda? Nos queda solamente consumir. Claro. Y claro, se cambia el eje, ¿no? del orden de las cosas. Y claro, es cuando saltan las alarmas. Pero por eso te digo, pero luego también esta teoría final de la conspiración, lo que te está diciendo es que la pandemia, con todo este tema de la inoculación de un dispositivo electrónico en el cuerpo, lo que te está diciendo finalmente es que va a haber un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial tiene unas características que, como digo, están ideológicamente muy marcadas. Lo que ellos ven como una amenaza es que es un orden mundial que es globalista, que es, por lo tanto, si es globalista, acaba con las identidades nacionales, por lo tanto, todos aquellos que tengan una gran identidad nacional o que defiendan conceptos patrióticos, se ven absolutamente arrasados por esta teoría de la conspiración, ¿no? por este movimiento que se supone que va a ocurrir de la pandemia.
Y luego también meten en eso que va la agenda, lo que ellos denominan la agenda progresista, que es todo lo que tiene que ver con lucha contra la violencia de género, con todo lo que es el movimiento feminista, con todo lo que ellos denominan el lobby LGTBI, con todo lo que tiene que ver también con el tema abortista, porque ellos también empiezan a decirte que hay una campaña de eugenesia, de acabar con la superpoblación, y naturalmente eso conlleva, yo no se les ocurre otra manera nada más que acabar con la superpoblación, que el infanticidio y el aborto, que bueno, yo creo que desconocen que la mejor manera que tú puedes hacer para controlar la población de un país es hacerla prosperar. Está demostrado que los países, en cuanto empiezan a prosperar, bajan su tasa de natalidad. Esto es así. Porque bueno, por la forma de vida que conlleva, ocurre. Entonces, si tú quieres hacer que, por ejemplo, África no tenga esas tasas de natalidad, sácalos de la pobreza. Y a lo mejor te lleva la sorpresa de que justamente, porque no se dan cuenta que allí los niños son una fuente para las familias, y cuanta más gente tengas buscando cómo ganarse la vida, es mejor, porque con muy poco que alguien que traiga uno a la casa, pueden vivir todos los demás. Entonces, cuando tú tienes más niños, es más fácil que puedas sobrevivir en la unidad familiar, ¿no? Cuando tú ya vives en una sociedad del primer mundo, ya las formas de ingreso funcionan de otra manera. Y entonces incluso el tener un niño se convierte en una carga. Fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? De los modelos de desarrollo. Entonces, bueno, ellos lo que defienden es todo esto. Y claro, todo esto sí que es un pensamiento de derechas. Es decir, de derechas, como te digo, de determinado tipo de derechas, ¿no? Y es ahí donde vemos que la pandemia engarza con lo ideológico, que no es algo puramente neutral, sino que es una teoría que tiene un cuño político muy identificado. Y eso explica por qué ahí están un poco azuzándola, esta teoría de la pandemia entre la población, la están azuzando determinados grupos de extrema derecha, como digo, de determinada extrema derecha, porque es que también, esto ya te digo que es muy, muy amplio y no todo es lo mismo, ¿no? Pero esa es la correa de transmisión muy clara, y eso explica por qué Abascal pues te está agitando todo esto que estamos diciendo, y igual que el propio Trump también lo está agitando, y porque también rompe con una cosa que también hacen determinados populismos, ¿no? Nosotros, los partidos que están más consolidados dentro de un sistema político, les gusta que se hable en el eje izquierda-derecha, porque ahí están muy cómodos. Los partidos que son aspirantes saben que lo tienen muy mal porque acaban de llegar y lo tienen muy mal ante esas coordenadas políticas. Entonces lo que les interesa es cambiar el eje y les gusta hablar de los de arriba y de los de abajo. Aquí lo teníamos, por ejemplo, cuando llega Podemos, pues empieza a hablar de la casta. Sí. ¿Y para qué? Para igualar a izquierdas y derechas, pero también los otros te empiezan a hablar de lo mismo, te hablan de las élites. Entonces te hablan también de las élites y de los oprimidos, de los lobos y los borregos del rebaño. Entonces te cambian el eje y la idea es luego lo que se denomina también hacer infiltración semántica, ¿no? Con la esperanza de que luego los otros terminen hablando tu lenguaje, los adversarios. Si consigues que los adversarios hablen tu lenguaje, pues al final has ganado mucho, ¿no? Eso nosotros lo vemos aquí mucho con el nacionalismo. Pues cuando unos nacionalistas identifican su región, entre comillas, ¿no? Vamos a decir, consiguen que todos los demás reconozcan esa región o lo que antes era una región como un país, están ganando ya una batalla. Porque ya estamos hablando, estás construyendo la realidad a partir de compartir significados, ¿no? Entonces, o por ejemplo, también determinados nacionalistas que niegan la idea de España y hablan del Estado. Porque no quieren que se diga España, porque supone, claro, aceptar una unidad de significado que de alguna forma entra en fricción con el concepto que ellos tienen, ¿no? Entonces, claro, todos estos juegos semánticos parecen una chorrada, pero son muy importantes, porque tú al fin y al cabo construyes la realidad también a través del lenguaje. Y aquí ocurre, por eso digo que cuando muchos de los que están viendo ahora de la pandemia, que incluso te puedes encontrar gente que es de izquierdas de toda la vida y te están comprando buena parte de la teoría de la pandemia, no se están dando cuenta de que, sin saberlo, están haciendo de caja de resonancia de determinadas ideas que forman parte de cierta concepción de la derecha de cómo es el mundo. Claro. Así es. Y luego también que juegan mucho con el término libertad, que eso es algo que también... Maravilloso la utilización del término libertad, tanto eso lo hemos robado un poco de Estados Unidos, ¿no? Donde el término libertad tiene unas connotaciones muy distintas a las que tiene en Europa, ¿no? Bueno, pero sí sería meternos en un berenjenal interesantísimo. Sí. Pero es cierto, porque justamente una de las cosas que se está diciendo es que por eso aquí, mira, esto también viene muy bien para distinguir en qué momento yo creo que una persona da el salto de lo que puede ser
una posición de incertidumbre, incluso de crítica, que es perfectamente legítima como ciudadanos, que podemos criticar lo que está ocurriendo y cómo se está gestionando, y que nuestros políticos, en lugar de arreglar la solución, por lo menos, si están superados por las circunstancias, que yo lo puedo entender, pero que por lo menos no generen más problemas de los que hay, que es lo mínimo que les podemos pedir, es cierto que hay un paso, hay un salto cuando das el salto a la conspiración. Y yo os pongo, si queréis, dos ejemplos. Uno es que tú puedas tener dudas, por ejemplo, de si la mascarilla hay que llevarla en todos los espacios públicos como una obligación, puesto que hay otros países, como, ¿qué te digo yo?, Portugal, que no la llevan en todos los espacios públicos, no existe por lo menos esa obligatoriedad tan estricta, y sin embargo tienen menos muertos. Es una duda que, bueno, cuando además al principio nos dijeron que la mascarilla no era válida, es decir, es un debate que por lo menos hay que justificarlo bien, vale, yo creo que entra dentro de que, bueno, luego ya cada cual que haga un poco lo que quiera, por supuesto que cumplan lo que nos dicen las autoridades, pero bueno, yo creo que puede entrar en el fuero interno de cada uno el decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? A que de pronto tú pienses que la mascarilla es un bozal. Claro. Ese es el salto a la conspiración, porque entonces ya no estás dudando de si esto es más o menos efectivo sanitariamente hablando. Lo que crees es que hay una segunda intención que responde a un maquiavélico plan político para sojuzgar a la gente. Claro. Y lo mismo es que tú puedas tener, por ejemplo, como está ocurriendo ahora, tú puedas tener dudas de, joder, cuando salga ahora la vacuna del coronavirus, ¿me la pongo o no me la pongo? Porque claro, se están haciendo las cosas, vale, con muchas garantías, pero todos sabemos que es más precipitado de si no hubiera esta urgencia. Por otro lado, es lo que corresponde, porque vivimos los tiempos que vivimos. Yo creo que ahí, legítimamente, cualquiera puede tener sus dudas y pedirle a las autoridades, que entiendo que también ellos responsablemente las van a adoptar, pues que haya las mayores garantías posibles para que esa primera vacunación no genere efectos secundarios. Eso yo creo que es una duda legítima. ¿Cuándo pegas el salto a la conspiración? Cuando piensas que la vacuna no es un instrumento para acabar con una enfermedad, sino que es para inocularte un dispositivo tecnológico en el cuerpo. Claro, a ella hay un salto cualitativo que es el que te introduce en el terreno de la conspiración, ¿no? Yo creo que aquí se ve, por eso digo que cuando hablamos de negacionistas, hay mucha gente que está en el primer nivel. Para mí no son negacionistas. Son gente que como ciudadanos exige, tiene dudas, oye, todos estamos aquí arrimando el hombro, estamos sacrificando cosas y queremos que las cosas salgan en las mejores condiciones posibles. Vale, pero claro, el salto es lo otro. Entre otras cosas, porque cuando te caes en la conspiración, tienes el problema de que estás generando estás poniéndole palos a las ruedas a la realidad, incluso estás dificultando el diagnóstico adecuado de cómo están las cosas. Eso es lo que yo veo. Es decir, si realmente, tú imagínate que ahora mismo se creyeran las autoridades la teoría de la pandemia y dijeran, vale, vamos a detener a Bill Gates, vamos a detener a George Soros, vamos a derribar todas las torres de 5G y no vamos a sacar adelante la vacuna. ¿Con eso pararíamos la pandemia? Es que ni de coña. Claro. O sea, tendríamos un problema añadido más. Por eso el problema de las conspiraciones es que llevadas a su extremo, es decir, cuando ya hay una masa crítica y sobre todo una masa que tiene capacidad de gobernar y que gobierna teniendo, es decir, que tiene que tomar medidas y adoptar decisiones teniendo en cuenta lo que cree la gente, se puede encontrar que si le da cancha a estas creencias, pues haga un mal diagnóstico de la realidad y lejos de resolver un problema tenga dos. Es ahí un poco donde va mi queja y yo que en el mundo del misterio trato de ser también bastante discreto cuando te das cuenta que, oye, aquí hay un momento dado en el que te tienes que retratar, o sea, que no puedes mantenerte, ¿sabes?, simplemente mirando un poco lo que está pasando con curiosidad sociológica, sino que yo creo que hay que decir determinadas cosas y señalar a determinadas personas y no pasa nada, porque ellos se señalan a sí mismos también cuando se pronuncian públicamente, entonces en ese sentido no pasa nada. Claro. Pues, en fin, Juanjo, nos quedamos ya sin tiempo. Me han quedado algunas cositas en el tintero, pero como sé de buena tinta además, de hecho ha salido ya la portada del próximo número de Año Cero, que tiene que estar ya prácticamente a la venta, ¿no? Sale ahora al principio de mes. Continúas un poco esta saga, aunque creo que no tiene tampoco mucha relación, aunque sí la tiene, con algo que también me apasiona, que es todo esto del canon, que creo que merece mucho la pena profundizar, así que de aquí te convocamos a dentro de unas semanas, si te parece, volver a hablar sobre esto, que yo creo que es uno de esos temas que se mueven, ¿no?, en este submundo del misterio, pero que mucha gente ni siquiera acaba de entender realmente lo que es, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría hablar contigo ya en la profundidad de vida que se merece este personaje de George Soros, porque me parece increíble, ¿no?, porque este hombre, de que yo por lo menos hasta hace 4 o 5 años no tenía idea de quién era,
y poco a poco ha ido ganando puestos en esa jerarquía de los villanos de James Bond, Un ranking, ¿no? de la conspiración global, ¿no? Hasta convertirse prácticamente en el demonio en persona con su secuaz, que es Bill Gates, como todos sabemos, que también ha ganado muchísimos puestos en los últimos tiempos, ¿no? Es realmente maravilloso todo esto de la conspiración y así que, Juanjo, te convidamos a que dentro de unas semanas, cuando puedas, cuando quieras, vuelvas con nosotros para hablar de esto de Canon, de Soros y de más ralea. Pues mira, no, la verdad es que está más relacionado todo lo que parece, hasta tal punto que yo realmente cuando estuve hablando con Año Cero con Miguel Pedrero y con Lorenzo Fernández yo les propuse estos temas. Sí. Y ellos además estuvieron encantados de acogerlo, lo cual también demuestra un poco la libertad de la revista, ¿no? Que podemos pensar que, bueno, pues por ejemplo, haya escrito pues buenos amigos, ¿no? Miguel Ángel Ruiz, por ejemplo, ha escrito sobre el tema un poco de la conspiración de la OMS, escribió también Enrique de Vicente avalando determinadas cuestiones de la teoría de la pandemia, y también me han dejado espacio a mí para hablar de esto sin ningún problema, ¿no? O sea que, bueno, eso está muy bien. Pero yo se lo planteé realmente, como tú lo estás diciendo, justamente como una especie de serie, porque es un tema muy amplio. Y la primera entrega fue esto de la pandemia, la segunda es lo que tú has dicho, lo de QAnon, que está bastante relacionado, porque parte de esta conspiración también está aprovechando ahora mismo el río revuelto de la pandemia en Estados Unidos y está utilizándose como altavoz de las consignas de la pandemia. O sea, ahí hay una interacción, una simbiosis muy interesante entre ambos elementos. Y justamente el siguiente artículo en el que estoy trabajando ahora es, que va a salir en el mes siguiente, es justamente sobre Bill Gates y sobre George Soros. Qué bueno. Y además es justamente lo que tú dices, es un poco lo de héroes o villanos, donde voy a tratar de... Es un tema muy interesante, cómo se ha producido esta demonización de estas figuras, esta estigmatización, que también está muy estudiada, y qué es lo que hay también detrás, porque tampoco es que evidentemente sean ursulinas, ¿no? No, está claro, está claro. Esto está claro que no son ursulinas, pero también es cierto que, como digo, se está instrumentalizando mucho su figura con determinados fines y que también viene a sumarse al caldero de todo esto que estamos comentando, ¿no? O sea, que la saga sigue. Y luego espero más adelante, también te lo anuncio, que salga también algo muy parecido, que son dos figuras que también están en la sombra, que son precisamente los grandes artífices de todo esto, en buena línea. No te digo que sean los creadores, pero que sí que son los asesores de comunicación de Trump, que han estado también utilizando todo esto y que justamente hicieron la campaña a favor de Trump de una manera de lo más inteligente que ha habido, hasta el punto, ya digo, de llevarla al despacho Oval. Y son Steve Bannon, que son como te digo, y Robert Stone, ¿no? Son las dos figuras que están siempre ahí un poco en la sala de máquinas de todo esto y que han hecho es como, ¿qué te digo yo? Como el Iván Redondo nuestro, ¿no? Salvando las distancias, pues... Es decir, sí, porque ahora estamos en manos, o el Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? El Mar. Sí. Pues, es decir, estamos en manos, la política sobre todo es bastante teatral, es sobre todo comunicación, y vivimos en un mundo además en el que compite, es un mercado de la atención, entonces compiten, lo que importa no es, si tú haces un diagnóstico muy sesudo en el Parlamento, sabes que eso no va a tener no va a tener ni un minuto en un telediario, pero si sueltas un exabrupto o un zasca, como se dice ahora, en el Parlamento, eso sí que sabes que va a aparecer en el telediario. Entonces, claro, al final el mercado de la atención obliga a eso y al final los partidos políticos se ponen en manos de estos asesores de comunicación, ¿no? Entonces, tanto Stone como Bannon además tiene un perfil muy curioso porque es un tío que parece que se ha formado también en el pensamiento esotérico europeo, en figuras como Julius Evola o René Guénon. Y entonces es muy interesante este extraño tejemaneje que hay ahí, que luego coincide también con determinada ideología supremacista blanca en Estados Unidos. Hay un paquete ahí, un pastel muy, muy interesante al que hay que meterle también bocado. Ya digo, yo espero que poco a poco lo pueda ir desarrollando ahí en Año Cero. Venga, pues ya te lo he dicho. Nosotros, cada vez que vaya saliendo uno de estos artículos de esta apasionante saga en Año Cero, te invitaremos a que te pases por aquí y le demos voz, porque yo creo que merece la pena entender también cómo funcionan estos mecanismos, estos tejemanejes que se mueven por los ríos subterráneos, ¿no? de este mundo global en el que vivimos. Juanjo, muchísimas gracias y desde aquí pues también despedimos a todos nuestros oyentes. Buenas noches, fugitivos. Buenas noches, Raquel. Buenas noches a todos y un placer, Juan José. Y Igualmente. lo dicho, seguimos la semana que viene. ¡Feliz Halloween!
los besos que nunca te di? ¿Dónde irán las cosas que no descubrí? ¿Dónde irán las balas perdidas, las horas marcadas, la gente que no conocí? ¿Dónde irán los sueños que nadie cumplió? ¿Dónde está el recuerdo de quien lo olvidó? ¿Dónde está el remedio y las olas que nunca rompieron? Bueno, y hasta aquí nuestro primer Tempus Fugit de esta séptima creo. Octava temporada, no sé. Y nada que decir, yo creo que ha sido genial. Sancho Oro, como siempre, magnífico. Y pues nos escuchamos la semana que viene. Hasta siempre, compañeros, hasta siempre, fugitivos. Buenas noches, tesorico. Un abrazo grande. Hacia el interior del mar, ¿dónde irán? Dime dónde irán. Cuéntame dónde irán las olas del mar. Dime dónde irán. Dime dónde irán. Cuéntame dónde irán las olas del mar. ¿Dónde irán las cosas que un día cumplí? ¿Dónde la experiencia que nunca viví? ¿Dónde están los miedos? ¿Dónde las amenazas? ¿Y dónde se quedaron porque las perdí? ¿Y dónde el viento susurra al oído? ¿Y dónde el sol amanece dormido? ¿Dónde el cielo se viste de negro y las nubes lo tapan para darle consuelo? ¿Dónde irán? Dime dónde irán. Cuéntame dónde irán las olas del mar. Dime dónde irán. Dime dónde irán. Cuéntame dónde irán las olas del mar. ¿Dónde irán esos abrazos que nunca se dieron? ¿Dónde los que se fueron pero nunca volvieron? ¿Dónde están las miradas que fueron